1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, ahí, ya. En rojo, vamos. Vamos a ver ahora qué dicen los colegas sobre este tema, ¿ves? Especialmente las damas. A ver, ¿qué dicen sobre este importante tema de amortización de créditos? A ver, acá tenemos un caso que vamos a presentar, pero de antemano, miren, ustedes podrán ver ahí la fórmula que va a utilizar aquí, ¿no? Nos ubicamos aquí en la parte superior donde dice amortización método francés, está bien, es el tema, pero la fórmula dice pago. Pago como sinónimo de R, como sinónimo de A, como ya se ha dicho en otros momentos, pago. Pero luego hay una S, ¿no? Y por ahí nosotros no habíamos mencionado S, ¿no? Más bien habíamos mencionado una P. Aquí una P al inicio, una P, y eso multiplicado por la I y todo eso, ese denominador que está ahí abajo, ¿no? ¿Y de dónde sacó esa S? Y abajo también tenemos ahí como una cruz, una cruz que menos la cruz, digamos. De alguna manera esa es una T, ¿no? T de tiempo, ¿no? Pero como en otro momento ya hemos dicho que uno puede ir adecuando sus fórmulas de acuerdo a cómo se acomode, de acuerdo a cómo se acomode. Lo que está haciendo aquí, o lo que va a hacer la colega es lo siguiente, ¿no? A esa S, ¿qué cosa es esa S? Esa S viene de saldo de deuda. ¿Y qué cosa es saldo de deuda? Es el capital, es P. Es como si estuviera multiplicando P por I entre ese denominador. El denominador no ha cambiado, es el mismo, ¿no? Solamente la letrita ahí, en vez de menos N, está utilizando menos T, T de tiempo, ¿no? Y en la parte superior simplemente ha multiplicado todos los medios, ¿no? Los medios con P por I, y que en este caso para ella, en vez de P, es saldo de deuda. Se llama así saldo de deuda. Entonces vamos a ver. Seguramente si hay oportunidad de hacer otra aclaración, con todo gusto la haremos. Mis queridos alumnos de ayer, hoy y siempre, ¿cómo están? Les saluda una vez más su profe Mabel Servín, halagada de poder compartir una clase virtual más con ustedes. La propuesta de hoy se denomina amortización y es un tema muy interesante dentro de toda actividad financiera, porque de hecho cuando procedemos a realizar un préstamo en alguna entidad, por ejemplo, se van a dar cuenta que en los documentos siempre aparecen dos conceptos muy importantes. Por un lado, la amortización y por otro lado, el interés. Así es. Pero antes me confirman si están viendo y escuchando el video, por favor. Hola. ¿Me confirman? Sí se ve, profesor. Sí, profesor, ya, se ve. Sí, sí. Muy amable. Muy amable. Gracias. Ambos fusionados es lo que generan el pago o las cuotas. Amortizar es reintegrar. Acaba de decir la colega que en estas operaciones comúnmente encontramos dos elementos, ¿no? Uno que es el interés, que lo podemos ver ahí en pantalla, y siempre acostadito adelante o al otro lado aparece la amortización, ¿no? Y agrega algo más, y que ambos constituyen la cuota, ¿no? Y esa cuota viene aquí, en este caso, como sinónimo de pago. Eso es un concepto básico que debemos tener en cuenta, ¿no? Que la cuota está compuesta por el interés más la amortización. Ahora, otro concepto que podemos ahondar ahí, que recordaron algo que ya dijimos ayer, ¿no? La amortización como sinónimo del capital que se va a devolver. Me dan un capital o préstamo como 100 y yo debo devolverlo en
cada vez que pago una cuota, ahí entra dentro de esa cuota una parte de la devolución del capital y que se denomina amortización. Y el otro es el interés. Y el interés puede ser un interés nominal y hay que convertirlo a interés efectivo, o puede ser una tasa de interés efectivo alta y lo tenemos que adecuar a una tasa de interés de menor frecuencia y así circula todo este movimiento. Como vemos aquí, la operación es en euros. La duración es 5 años, ¿no? Y la tasa de interés es 8%, obviamente anual, ¿no? Y la colega, por ejemplo, no ha seleccionado o no ha puesto una redondela por gusto ahí en años y en la tasa, ¿no? Lo está resaltando ahí para que haya esa igualdad, esa homogeneización que en otro momento hemos hablado, ¿no? De modo que siempre se cumplen esos aspectos en el tratamiento de estas transacciones. Integrar el capital prestado o invertido. Es decir, tenemos un capital que fue prestado o invertido en un periodo determinado de tiempo y va a ser devuelto en un plazo determinado en su totalidad. Entonces, eso es lo que denominamos amortizar. Es ir devolviendo paulatinamente la totalidad del capital inicial, es decir, el capital prestado o invertido. Entonces, la amortización más el interés es lo que generan las cuotas o los pagos. Dentro de las amortizaciones encontramos 3 sistemas universales, que son el método francés, el método alemán y el método americano. En la primera clase les traigo el método francés, que es el utilizado en el 99% en todas las entidades financieras. El método francés es aquel en el cual todos los pagos son iguales, cuotas iguales, así como podemos entender en términos más sencillos. Quiero que me acompañen a resolver este ejemplo que ya tengo en la pizarra para que podamos asimilar mejor en qué consiste el método francés. El método francés se conceptualiza como el sistema que tiene pagos iguales. Entonces, para eso vamos a aplicar una formulita que es la que yo tengo aquí en la pizarra. El pago es igual al saldo o la tasa dividido 1 menos 1 más la tasa elevado a la menos t. Entonces, tenemos que aplicar tal cual como está la fórmula para encontrar el pago. Para eso, tenemos aquí los datos de un préstamo. Tenemos un importe que es de 1.452 euros durante 5 años y el tipo de interés es 8% anual. Es muy importante que la tasa esté siempre en la misma unidad de tiempo que nuestro periodo que nos menciona el ejercicio. La misma unidad de tiempo. Tenemos años, anual, no hay nada que convertir aquí. Entonces podemos aplicar la fórmula así tal cual como está. Entonces dice S por I, S es algo que en este caso es 1.452. Por la tasa siempre debe estar dividido 100, entonces va a ser 0,08 dividido 1 menos 1 más la tasa que es 0,08 a la menos T. Aquí tiene que llevar un negativo el exponente, que en este caso va a ser 5 negativo. Para introducir en la calculadora hacemos el numerador así tal cual como está, 1.452 por 0,08 dividido, lo que vamos a introducir como división lo vamos a poner así en paréntesis para que sea directo, pero sí tienen que tener en cuenta que se introduce en paréntesis. 1 menos 1 más 0,08 a la menos 5, cerramos nuestro paréntesis y da como resultado 363,66. Esto lo podemos redondear a 364 exacto para que nuestros cálculos sean un poco más rápidos y ágiles. Entonces, esto que obtuvimos aquí, fíjense que tengo una tabla. Esta tabla contempla lo siguiente: periodo, que vendría a ser el tiempo, los pagos, el interés, la amortización y el saldo. Esto es lo que siempre debe llevar nuestra tablita de amortización. En el periodo 0 es el periodo en el que arrancamos con el préstamo o la inversión. Hoy inicio mi préstamo o mi pago. Entonces no hay pago, no hay interés, no hay amortización.
pero sí hay un saldo de 1.452 euros. Entonces arrancamos con eso. Luego aquí en el primer año y en los siguientes años colocamos los pagos que deben ser iguales para el método francés. 364, 364 hasta el quinto año. Después hallamos el interés con la fórmula que ustedes conocen. La fórmula de monto compuesto es capital por 1 más I a la T. Esta T que tenemos aquí en la fórmula que ustedes conocen, en este tipo de planteamientos no lo vamos a aplicar, no lo vamos a utilizar porque aquí analizamos cada periodo de tiempo en forma independiente, es decir, un año después, un año después, un año después. Entonces el tiempo se estaría utilizando como 1. Entonces ustedes saben que el 1 no hace falta colocar como exponente, nos va a arrojar el mismo resultado. Entonces no nos vamos a complicar y vamos a obviar esa T en estos cálculos auxiliares. ¿Dónde vamos a usar el total de tiempo que nos da el ejercicio para el pago? Allí sí vamos a usar el tiempo que nos menciona el ejercicio. Entonces aquí sería capital, que es 1.452, por 1 más la tasa, que es 0,08, elevado a la T ya no hace falta. Entonces hacemos 1.452 por 1,08, que da como resultado 1.568,16. Nosotros podemos usar redondeado 1.568. ¿Y qué hacemos? Este monto que está aquí, el monto compuesto, o sea, el capital inicial más el interés. A nosotros nos interesa solo el interés. Entonces, ¿qué hacemos? Le restamos el saldo, que es 1.452. Entonces, a 1.568 le restamos 1.452 y nos da 116 euros de interés. El pago o la cuota que nosotros realizamos es igual a la suma del interés más la amortización. O sea, el interés más la amortización me genera el pago. Entonces, para allá la amortización voy a restarle al pago mi interés. Hacemos 364 menos 116, que da como resultado 248. Para el siguiente periodo, para el año 2, ¿qué es lo que voy a hacer? A mi saldo actual le voy a restar la amortización que ya pagué, porque voy a ir disminuyendo mi saldo. Entonces sería 1.452 menos 248, que da 1.204. Entonces, para el siguiente año, para el año 2, ya tengo un nuevo saldo y voy a trabajar con 1.204, ya no con 1.452. Entonces hago el mismo procedimiento aquí, monto compuesto es igual al capital, pero el capital que voy a usar ya es 1.204 por 1 más 0,08 siempre. Entonces tenemos 1.204 por 1,08, que da como resultado 1.300, si vamos a redondear. Y le restamos los 1.204 siempre para que yo pueda obtener mi interés. 1.204. Entonces tenemos 96 euros de interés. Hacemos el mismo procedimiento en el año 2. Al pago, que es 364, le restamos el interés y genera una amortización de 268. Para el siguiente periodo, le resto nuevamente mi saldo actual con mi pago, que son 1.204 menos 268, tenemos 936 de saldo actual. Hago de vuelta mi cálculo, mi monto compuesto, pero ya con 936. 936 por 1 más 0,08. Entonces tendría aquí como resultado 1.011. Si voy a redondear, porque a mí me sale en la calculadora 1.010,88. Le resto, por supuesto, los 936. Entonces aquí tengo 1.011 menos 936, 75 euros de interés. ¿Qué hago? Le resto nuevamente a mi pago el interés que ya estoy devolviendo y tengo una amortización de 289 que ya voy pagando en mi tercer año. Nuevamente resto mi 936 con 289 y da como resultado
647. Entonces repito el procedimiento. Para mi monto compuesto ahora sería 647 por 1 más 1,08. Entonces aquí tendría como resultado 699, redondeado porque me sale 698,76. Y nuevamente le resto los 647. Entonces tengo 699 menos 647, que da como resultado 52 de interés. Vuelvo a restar, pago menos interés y voy a obtener mi amortización. Le resto nuevamente a mi saldo actual mi amortización y tengo aquí 335 de saldo actual. Mi monto compuesto va a ser igual a 335 por 1 más 0,08 nuevamente. Entonces tengo 335 por 1,08 que da como resultado 362 redondeado. Le resto 335, que es mi saldo, para saber mi interés. Entonces tengo 27 euros de interés. Entonces tengo 364 menos 27, que da como resultado 337. Y al restar mi saldo con la amortización, ya debe dar 0. Aquí debía 335, pagué 337, por lo tanto ya pude saldar mi deuda. Si aquí tenemos algún desfasaje, por eso sale acá, por ejemplo, un número negativo, es por los decimales que estuvimos redondeando para poder trabajar mejor. Por eso siempre les recomiendo que en sus cálculos utilicen 2 lugares decimales de redondeado para que sea un poquito más exacto. Aquí vamos a colocar los totales. Debemos de colocar el pago, el interés y la amortización. Entonces tenemos 364 por 5. En realidad se pagó 1.820 en 5 años por los 1.452 euros. Porque el pago, evidentemente que ya tiene la suma del interés con la amortización. Sumamos esta columna, tenemos 116 más 96 más 75 más 52 más 27. Y tenemos de resultado 366. También debemos sumar esta columna y por supuesto que nos debe reproducir el saldo que tenemos aquí, 248 más 268 más 289 más 312 más 337, que da 1.454, pero le podemos colocar aquí 1.452 porque aquí estuvimos redondeando decimales, pero aquí siempre la amortización debe coincidir con el saldo inicial, porque esto es lo que nosotros debíamos originalmente. Y en el método francés, ¿qué es lo que pasa? Los intereses van disminuyendo y la amortización va aumentando. Cada año la amortización es mayor y el interés es menor, pero siempre el pago es igual. Todas las cuotas son iguales. Y a este procedimiento que nosotros hicimos aquí es lo que llamamos método o sistema francés. Espero que hayan comprendido, que les sea útil para desarrollar sus actividades. Los quiero un montón y nos vemos en una próxima edición. Bien, bien. Se fue. Intereses van disminuyendo. Muchas gracias aquí a la colega. Primero, a ver, vamos a ver algunas situaciones, ¿no? Acá ella ha ido haciendo unas operaciones en la parte inferior, ¿no? Eso es, digamos, es una abundancia de datos o detalle, digamos, ¿no? Detalle de datos de cómo se establece el interés. Nosotros, ¿y cuál es la diferencia con lo que hemos venido utilizando nosotros? La diferencia es que ella está utilizando la fórmula del monto, ¿no? Del monto. Y en base a eso está determinando el interés respectivo, ¿no? Por diferencia, etcétera, ¿no? Pero nosotros hemos utilizado, digamos, en forma directa. Y en forma directa, ¿qué cosa es? Multiplicar el saldo de la deuda por la tasa. Y hacemos, por ejemplo, ahí como
como una suerte de comprobación, ¿no? ¿Cuál es el saldo de la deuda? 1.452, ¿cierto? ¿Y cuál es la tasa? Por 0.08. ¿Cuánto me debe salir? Esos 116 que tiene ahí. Y está ahí, efectivamente. Ella se ahorra un poquito de tiempo para no poner los decimales, pero están los 116. Voy a la penúltima cuota. O la cuota 4, por ejemplo. Tengo, perdón, el saldo del 4. 335, ¿no? 335, lo multiplico por la tasa, 0.08, y en este caso me debe salir eso 27 que está ahí, que está cubriendo con su brazo, 26.8, 27 redondeado. Entonces, podemos ver que con diferentes procedimientos, diferentes tratamientos, sale igual, igualito sale. Ahora, otra cosa. Igual también yo confirmé, digamos, el cálculo que ha hecho, ¿no? Y efectivamente sale ese número, ¿no? Y el número, y por tanto lo ha redondeado a esa cantidad. Pero nosotros también le dimos otra fórmula, ¿no? Pues de ayer estuvimos hablando de otra fórmula, donde R es igual a P, y abrimos un corchete bastante amplio, ¿no? Bastante amplio, donde tenemos ahí un numerador y luego un denominador. También lo voy a comprobar en este momento, por ejemplo. Ahí. Voy a ver acá, tenemos el valor de P. P, en este caso 1452, ¿no? 1452. Luego aplicamos esta operación aquí. ¿Qué pasó acá? No quiere. Ya, ahí. Entonces voy a determinar primero el numerador, ¿no? Me dice que ponga I, el número I. I es 0.08. Y que eso lo multiplique por 1.08. Y estoy ahí ya sumando, ¿no? La tasa más 1, ¿no? Y eso lo elevo a la n, no menos n, no a n, ¿no? De acuerdo con la otra forma que estoy utilizando. N en este caso es 5. 5. Y ya tengo configurado ahí el numerador. Me voy al denominador. En el denominador. 1.08 elevado a las 5, ¿no? A los 5 años. Este es 5. Bajo ahí y menos 1. Menos 1. Luego a esto lo igualo. Ahí me sale un número 0.6 y tanto, pero me falta multiplicarlo por P, ¿no? P o, como dice ella aquí, S, saldo de la deuda, ¿no? Entonces lo multiplico por 1452. 1452. Me debe salir 363.66, ¿no? Como está ahí, ¿no? Vamos a ver. Igual, efectivamente. La otra fórmula también nos da ahí igualito, ¿no? 363.66 y más decimales. Si le aplicamos la función pago, también no debe salir igual, ¿no? También no debe salir igualito. A ver, vamos a comprobarlo, porque esto no es que debe salir y ya saldrá. Pero voy a anotar los datos acá, ¿no? Voy a anotar los datos. Entonces tenemos P es igual a 1452. N es igual a 5 años. Y es igual a 8% anual también, ¿no? Y entonces ahí con estos datos lo que busco es R. Y R me sale, voy a anotar aquí el valor, 73.67. Debo llegar a debería llegar a ese valor, ¿no? Vamos a ver un ratito. Como dicen algunos, los caminos pueden ser diferentes,
pero al final el objetivo es uno, ¿no? Es determinar aquí el valor, digamos, de la renta o pago o anualidad, ¿no? Utilizando como una suerte de comprobación, digamos, todos los métodos. Pero no hay que confundir aquí, por ejemplo, que esa S no es monto, esa S es saldo, o sea, incluso lo dijo, pero no hizo tanto hincapié, ¿no? Sí, un saldo, porque ya ellos están acostumbrados a de esa manera, ¿no? Pasa así, pues, por ejemplo, aquí siempre utilizamos ahí la P, ¿no? La P como la deuda o saldo de la deuda, siempre va a ser P, ¿no? Cargando ahí el Excel está un poco lento, pero ya mismo, ya está. Hagámoslo. Entonces nos vamos con acá. Yo creo que era más bien, ayer comenté, creo que en el otro grupo, para utilizar la función es mejor ir acá, aquí arriba, a ese aspecto. Y estamos ahí en la función pago, que justamente está ahí activada, entonces aceptamos. Y me sale esta ventanita, ¿no? Donde me permite poner los datos ahí. Y si lo tengo anotado, le pongo la celda, ¿no? Si no, lo digito como en este caso, por ejemplo, 8. O si quiere le pongo 0.08, ¿no? Igual. Y hay que ver si está al otro lado que está saliendo el número, ¿no? El número de periodos, en este caso de acuerdo como lo anoté, 5, ¿no? 5 años. Ya está. Y luego el valor actual, siempre como ya hemos venido acostumbrándonos a menos, ¿no? Menos 1452. Y podemos ver que ahí en la parte inferior del cuadrito ya está la respuesta. Ya está. No necesito más datos, ya está la respuesta. Entonces, desde ahí hemos utilizado ahí tres formas, ¿no? Uno, la fórmula manual que aplicaba la colega. Dos, otra fórmula manual que he utilizado, que es el factor de recuperación de capital, y esta función pago del Excel para demostrar, digamos, esa cuota correspondiente. Bien, no sé si ustedes tienen un comentario, por favor, adelante. Bien. Dejamos ahí el Excel que descanse. Y nos vamos por aquí con la misma colega, con el método alemán. Mira, aquí está. Me parece que es ella, ¿no? Ahí, método alemán. Le saluda una vez más su Vamos con el método alemán. Profe Mabel Servín, halagada de poder compartir una clase virtual más con ustedes. En esta ocasión les traigo una propuesta denominada método alemán. Estuvimos analizando los tipos de amortizaciones y empezamos con el método francés, que es el más utilizado en todas las entidades financieras. El método alemán es aún más sencillo que el método francés, pero no es tan utilizado, al menos en nuestro país, en las entidades financieras, pero no significa que algunas no lo utilicen. Hay excepciones en donde optan por el método alemán. A diferencia del método francés, el método alemán propone amortizaciones iguales. Recordemos que en el método francés los pagos son iguales. En el método alemán se plantea amortizaciones iguales. Entonces, para que podamos comprender cómo completar una tabla de amortización utilizando el método alemán, quiero que me acompañen a analizar, que ya tengo el ejemplo preparado aquí en la pizarra. Bueno, tenemos el ejemplo en donde tenemos un capital inicial de 1.452 euros, la duración 5 años y el interés es 8% anual, así tal cual como estuvimos trabajando con el método francés. Los mismos datos, el mismo tiempo, pero el proceso de construcción de la tabla es un poco diferente a lo que es el método francés.
Lo primero que tenemos que calcular es la amortización. Nosotros en el método francés calculamos el pago, sin embargo en el método alemán primero se calcula la amortización, que es el total, que vendría a ser 1.452 euros, dividido nuestro periodo, que en este caso serían 5 años. Entonces tenemos 1.452 dividido 5, que arroja un resultado de 290,4. Por lo tanto, en el periodo 0, cuando nosotros iniciamos el préstamo, vamos a suponer que se trata de un préstamo, aún no hay pago, aún no hay interés, aún no hay amortización, pero hay un saldo de 1.452 euros. Luego, para el periodo número 1, para el primer año, ya calculamos la amortización, que sería de 290,4 dólares. En el siguiente año seguimos teniendo 290,4 dólares y así sucesivamente hasta completar los 5 años de nuestro periodo de vida útil del préstamo. Una vez que ya tenemos nuestra amortización, vamos a proceder a calcularlo. Antes que continúe aquí la colega, yo le pregunto a ustedes, ¿cuánto debe sumar ahí todas esas amortizaciones? ¿Me confirman? Es así como el importe, 1.452. Claro. ¿Quién dijo? Nombre. Samuel ¿Pero qué Samuel, pues? Samuel Torres. Torres. Samuelito Torres, ya. Gracias, muy amable, efectivamente. Hay que seguir la dilación ahí, por favor, ahí. Otro caso que dijo ella. Sí, es la fórmula para determinar la amortización, que lo hemos indicado también nosotros en otro momento, que es el total de la deuda entre el número de periodos. Ten en cuenta eso, total de la deuda entre el número de periodos. Y ahí de eso sale la amortización. Característica otra también de este método, y que ya lo dijo la colega, lo estoy recalcando, es que en este caso la amortización es igual. A diferencia, digamos, que en el método francés, que la cuota, la que es igual. Bien, y aquí viene el interés. ¿Cómo va a determinar el interés? Nosotros le hemos explicado también, y es muy similar a lo que hemos dicho anteriormente, pero vamos a ver ella qué diablura va a ser. Intereses y también los pagos. Aquí hacemos un proceso inverso a lo que estuvimos haciendo en el método francés. En el método alemán vamos a calcular en el primer año nuestro interés. ¿Recuerdan la fórmula de monto compuesto? Que vendría a ser capital por 1 más la tasa a la T. Y esta tasa habíamos dicho que utilizamos 1 para todos los periodos, permanecen constantes, incluso no hace falta considerar en los cálculos. Entonces tenemos un capital de 1.452 multiplicando por 1 más la tasa, que es 8% anual. Fíjense que tenemos anual y año, por lo tanto no hace falta hacer ninguna conversión en la tasa. Por lo tanto, ¿qué hacemos después? Hacemos 8 dividido 100, que es 0,08. Esta vendría a ser nuestra tasa a la T, que no hace falta, por supuesto, elevar, ya que siempre va a ser 1. Realizamos el cálculo, tenemos 1.452 por 1,08. El resultado nos da 1.568,16. 1.568,16. Y recuerden siempre restarle el saldo inicial, porque aquí lo que estamos haciendo es calcular el monto compuesto. Y aquí necesitamos solo el interés. Por eso le estamos restando el capital inicial. Aquí hallamos el monto compuesto, le restamos el capital inicial y por supuesto nos va a dar el resultado del interés. Restamos 1.452 al resultado que obtuvimos y tenemos de interés 116,16. Entonces tenemos 116,16. ¿Qué hacemos para calcular el pago en este primer periodo? Al revés a como es el método francés. Vamos a sumar el interés más la amortización y eso reproduce el pago. Entonces tenemos 116,16 más 290,4, que tenemos entonces un pago de 406,56. ¿Qué hacemos para el siguiente periodo? Siempre restar el saldo
con la amortización para nuestro siguiente saldo. Entonces sería 1.452 menos 290,4. Tenemos un resultado de 1.161,6 para el siguiente periodo. Entonces, ¿qué hacemos después? Una vez que tenemos aquí el siguiente saldo, procedemos al mismo cálculo que hicimos con la variación del capital inicial. Usamos la misma fórmula, que sería capital, que es 1.161,16, perdón, 6, por 1 más 0,08. Entonces tenemos 1.161,6 por 1,08, es nuestro monto compuesto, que da como resultado 1.254,528, y le restamos 1.161,6, que es nuestro saldo actual. Entonces restamos 1.161,6 y genera un resultado de 92,928. ¿Qué vendría a representar esto? Nuestro interés. 92,928. ¿Qué hacemos? Sumamos otra vez amortización más interés y eso genera el pago o la cuota que debemos de pagar. Entonces tenemos aquí un pago de $383,328. Ahí ya tenemos para el segundo periodo y finalmente restamos nuevamente el saldo con la amortización. Entonces tenemos 1.161,6 menos 290,4. Genera un resultado de 871,2. Este es nuestro saldo actual. Para el tercer año procedemos a hacer la misma operación, pero con un capital distinto. Vendría a ser 871,2 por 1 más 0,08, que es la fórmula del monto compuesto. Entonces ahí tenemos como resultado 940,896 y siempre le restamos el saldo actual, evidentemente para poder tener el interés, solo el interés. Entonces le restamos 871,2. Y tenemos de resultado 69,696. Entonces tenemos 69,696 y otra vez sumamos interés más amortización para tener el pago. Entonces tenemos 290,4 que vamos sumando. Nuestro pago sería de 360,096. Y luego volvemos a restar nuestro saldo actual, que era de 871,2, con la amortización, que es de 290,4. Y tenemos aquí de resultado 580,8. Para el otro periodo repetimos nuevamente la operación. Monto compuesto va a ser igual al capital, que en este caso ya es 580,8 por 1 más 0,08. Lo que varía siempre es el capital o nuestro saldo actual. Esto multiplicamos por 1,08 y da como resultado 627,264 y le restamos, por supuesto, el saldo actual, que son 580,8 dólares, para que podamos tener solamente el interés. Y tenemos de resultado 46,464. Entonces aquí de interés tenemos 46,464. Finalmente siempre sumamos amortización más interés para que podamos obtener el pago correspondiente. Entonces tenemos 336,864 de resultado. Restamos nuevamente 580,8 menos 290,4, que es nuestra amortización, y tenemos de resultado 290,4. Hacemos el mismo cálculo para nuestro monto compuesto. Sería capital 290,4 por 1 más 0,08. Fíjense que aquí la fórmula del proceso es exactamente constante y lo que varían son los capitales, porque son los saldos actualizados. Entonces tenemos 290,4 por 1,08, que da un resultado de
313,632 y le restamos nuevamente los 290,4. Entonces, al restar vamos a obtener nuestro interés, que es 23,232. El interés aquí es de 23,232 y finalmente sumamos interés más amortización para obtener el pago. Entonces le sumamos 290,4 el resultado final y tenemos el pago, que es 313,632. Y volvemos a restar nuestro saldo actual con la amortización. ¿Y qué ocurre aquí? Son montos exactamente idénticos. Al restar, entonces, queda, por supuesto, cero, porque en el último año, que vendría a ser el quinto año, ya estamos totalmente amortizando nuestra deuda, es decir, retribuyendo todo el capital que fuimos prestando íntegramente. Y para completar finalmente la tabla debemos sumar los pagos, la columna de interés y la de amortización. Entonces tenemos 406,56 más 383,328 más 360,96 más 336,864 más 313,632 y tenemos finalmente 1.800,48 la totalidad de los pagos. Inicialmente el capital era de 1.452 y eso se retribuyó en 1.800,48 euros, porque evidentemente esto ya es o ya representa la amortización más el interés, o sea, el capital inicial más los intereses. Después sumamos los intereses, 116,16 más 92,928 más 69,696 más 46,464 más 23,232, que genera un resultado de 348,48. Si nosotros sumamos la columna de la amortización, 290,4, podemos multiplicar automáticamente por 5 y por supuesto que reproduce los 1.452. Si nosotros sumamos la amortización más el interés, va a reproducir el pago. Me refiero a los totales, por supuesto, ¿verdad? Entonces, en esta columna estamos distribuyendo el capital inicial, retribuyendo procesualmente nuestro capital inicial. Aquí tenemos los intereses que, como se fijan, va en forma decreciente, los intereses van bajando, 116,16, 92,928, 69, 46, 23. Fíjense que los intereses van en forma decreciente y los pagos también, ya que aquí empezamos en 406,56, 383, 360, 336 y 313 y unos cuantos decimales más. Entonces, el proceso del método alemán es mucho más sencillo que el procedimiento del método francés, pero vuelvo a reiterar que el método francés es el más utilizado por todas las entidades financieras, ya que genera un poco más de intereses. Espero que hayan comprendido y que les sea útil para desarrollar sus actividades. Nos vemos. Muchas gracias a la colega Mabel Servín. Mabel Servín. Hay que suscribirse a su canal como agradecimiento a su apoyo. Vamos a ver, mire, algunos comentarios aquí referente a este caso, ¿no? A ver si estuvieron atentos, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver. Yo le pregunto lo siguiente, atento ahí para una respuesta precisa. ¿Existe alguna fórmula específica para determinar la cuota o pago o renta o anualidad en el método alemán? ¿Me escucharon, no? Hola. Hola.
Profe, Sí, ¿no es la suma del interés más la amortización? claro. La suma de interés más la amortización, digamos que eso ya como consecuencia de que ya tenemos los datos, ¿no? Pero en forma primigenia, ¿no? En forma primigenia no existe una fórmula. No existe una fórmula como sí lo existe en el método francés, como se ha recalcado, ¿no? Pues, ¿qué pasa por acá? Porque suena. Uy. A ver, algo pasó por ahí. Ya. Bien. Otra preguntita. Aquí. Ya. ¿Cuál es la forma directa de determinar el interés sin hacer todos los calculitos que se ha hecho en la parte inferior? Que está bien que se haya hecho ahí como para darse cuenta, digamos, que todo se relaciona acá, ¿no? Pero ¿cuál es la forma directa de determinar el interés? ¿Me indican? Forma directa. Bueno, la forma directa es multiplicando pues el saldo de la deuda, ¿no? El saldo de la deuda por la tasa, ¿no? Y lo voy a hacer en este momento, ¿no? ¿Cuál es el saldo al inicio? 1.452. Ese es el saldo de la deuda. Si esto lo multiplico por la tasa, por 0.08, me sale los 116.16 que tiene aquí la tabla, ¿no? Ya está. Voy a comprobar con otro. Por ejemplo, esto del periodo 4, a nivel del año 4. A nivel del año 4, mi saldo de deuda es 290, ¿no? 290.40. Ahí. Y voy a determinar ese interés de 23 y tanto. Está ahí, perdón, de 46 y tanto. Está determinado. 290.40 por 0.08. Y ahí está. Perdón, con este saldo que tengo a nivel del año 4, determino el interés del año 5, ¿no? Y sale los 23.23 que está indicado. Entonces, desde aquí se confluye, digamos, desde una serie de cálculos que tienen que ver y que en otro momento le hemos llamado el interés al rebatir. Y yo le pregunto a usted, ¿qué cosa es el interés al rebatir que se ha aplicado aquí en este momento? ¿Cómo se entiende el interés al rebatir? Adelante, por favor. Pregunta examen, ¿ah? Que viene el final, ¿ah? Estamos a solamente pocos días del final. Bueno, ahí reiteramos que el interés al rebatir no es otra cosa que aplicar la tasa de interés, 8% anual en este caso, contra el saldo de la deuda, ¿no? Contra el saldo de la deuda. Y eso es lo que acaba de hacer la colega en todos sus cálculos y lo que acabo de indicar yo. Interés al rebatir. Aplicar la tasa al saldo de la deuda. Nada más. Ahora, en extremo, ¿no? En extremo podríamos decir que sí existe, digamos, una fórmula para determinar la cuota, ¿no? Como decía aquí el alumno que intervino, ¿no? Porque en realidad la cuota se está determinando la amortización más el interés, ¿no? Porque al inicio se ha determinado cada una de las amortizaciones. Producto de eso hemos determinado el interés. Y luego, sumando la amortización más el interés, hemos ido determinando cada una de las cuotas.
Lo que sí, no hay una fórmula, digamos, inicial como lo es en el método francés. Acá, digamos, aparece ya en una segunda instancia. O sea, debo tener la amortización y debo tener interés para aplicar la fórmula. Sin eso no podría aplicar ningún otro formulismo para este método. A ver, ustedes que andan con la contabilidad para acá, para allá, para la izquierda, para la derecha, arriba, abajo, duermen, sueñan con la contabilidad. Solamente contesten algo preciso, ¿no? Algo preciso. ¿Sí? Si voy a hacer un cargo, yo a la cuenta 10, porque estoy recibiendo un préstamo, ¿cuánto voy a cargar a la cuenta 10? Si voy a hacer un cargo a la cuenta 10 porque estoy recibiendo el préstamo, ¿cuánto voy a cargar en este momento con esos datos que tenemos ahí? Adelante. A continuación también les pregunto. A ver, dime, adelante. 1452, profesor. Y el interés Claro, de la 37, el interés, ¿no? 348,48. Solamente la 10, ya te pasaste ahí de revoluciones, pero justamente la siguiente pregunta era que ¿cuánto cargo la 37? Y tú estás indicando ya ese valor. A la 10 tenía que cargar aquí 1.452, porque ese es el importe de la deuda, y los intereses no devengados a la cuenta 37, los 348,48. Y ya está. Y lógicamente eso tiene su abono también. ¿A qué cuenta abonamos? A ver, alguien que comente. Primero, ¿a qué cuentas abonamos? 45.1 y 45.5. Ajá, correcto, muy bien. ¿Tu apellido? Malco. Ya, correcto, muy bien. Ya te voy reconociendo por la voz, porque como no, aquí no puedo ver. Bien. Ya, entonces, ¿qué más? ¿Qué más podemos preguntar en este caso? Por acá. Algunos aspectos. Ya, este aspecto que estuvo comentando la colega, ¿no? Podemos ver que aquí a este método también alemán se le llama el método de la cuota decreciente, ¿cierto? Y podemos ver ahí que los pagos han ido decreciendo justamente para cumpliendo, digamos, el principio de esa cuota, ¿no? Ha ido decreciendo. Y igualmente han ido decreciendo los intereses, ¿no? ¿no? En cambio, la amortización, como ya se ha indicado, permanece constante, ¿no? No olvidarse que aquí la amortización se determina dividiendo el capital o el préstamo, la inversión, entre el número de periodos correspondientes. Bien, lo dejamos ahí. A no ser que haya alguna pregunta de parte de ustedes, por favor. Adelante, Shubiri. A ver si tenemos aquí con la colega con el método americano, ¿no? Francés. A ver, buscamos ahí en su página. Vamos a ver, Mabel Servín, ¿no? Vamos a ver. Mabel Servín. Ahí está. Lógica matemática, red de inferencia. Es una troma de la matemática. Acá está el americano. Ajá. A ver, acá está el americano. ¿Qué más tiene? Vamos antes de ver por acá. Proposiciones atómicas, moleculares. ¿Qué es esto? Agrupamiento, eso parece. La mis
maneja sus números, ¿ah? Es simple, pues, factorización, Por aquí hay otro del americano. Vemos este primero. Vamos a ver. Buenos materiales. Mis queridos alumnos de ayer, hoy y siempre, ¿cómo están? Les saluda una vez más su profesora licenciada Mabel Servín. Feliz de estar compartiendo con ustedes una clase virtual más. La clase del día de hoy ya bastante me han solicitado y vamos a estar analizando la amortización aplicando el sistema americano. El sistema americano se caracteriza por realizar un solo pago al final de vida de la operación financiera que estamos realizando, de la transacción financiera que estamos realizando. Es decir, solamente se pagan los intereses durante toda la vida de la operación financiera y al finalizar nuestro periodo indicado es que realizamos el único y total pago de la amortización o de nuestro capital íntegramente. Para que nosotros podamos comprender, me gustaría que me acompañen a analizar el ejemplo que ya tengo plasmado en la pizarra. Bueno, estaremos analizando desde luego la amortización a través del sistema americano y para ello aquí tenemos un ejemplo que vamos a estar realizando. El importe, $50,000, estaremos trabajando durante un periodo de 6 meses con una tasa de interés del 2% mensual. Entonces construiremos una tabla semejante a esta en donde contemplamos los periodos, los pagos, el interés, la amortización y desde luego el saldo al final de cada periodo. Entonces, como recomendación para siempre, digamos, ver, digamos, que el concepto tiempo y tasa estén homogeneizados, ¿no? En este caso ya lo está. No hay un inconveniente. Pero como ya hemos dicho en otro momento, si la tasa estuviera una tasa anual, tendríamos que convertirlo a tasa mensual. O al contrario, los meses convertirlo en años, ¿no? Entonces, por ahí, no olvidarse esa partecita, ¿no? Ese es el punto de partida ahí, que estén igualados en la misma frecuencia, ¿no? En el periodo cero, es decir, en el periodo que nosotros realizamos el préstamo o la inversión en todo caso, aún no tenemos pagos, aún no tenemos intereses, desde luego tampoco tenemos una amortización, pero partimos con un saldo de $50,000. Entonces, en cada periodo, en realidad, vamos a estar pagando solamente los intereses y la amortización quedará congelada hasta llegar al final de vida de nuestro periodo, es decir, de nuestra operación financiera. Entonces, para calcular el interés, aplicaremos una fórmula sencilla que es capital por la tasa de interés. En este caso, el tiempo lo analizamos para cada periodo, el primer mes, el segundo mes, el tercer mes. Entonces, por ello, no es necesario aplicar allí una multiplicación por el tiempo. Bueno, entonces, en este caso es importante siempre que la duración y nuestra tasa, desde luego, estén en la misma unidad de tiempo. En este caso, nuestra duración está en meses y nuestra tasa de interés también es mensual. Por lo tanto, no realizaremos ninguna conversión en este caso en particular. Entonces, el interés sería capital, que en este caso es de $50,000, por la tasa de interés, que es 2% mensual, es decir, sería 50,000 por, en este caso, 2 dividido 100, que representa nuestro porcentaje. Entonces, calculando este interés, resulta $1,000 de interés para cada uno de nuestros periodos, porque desde luego nuestro interés será constante. Entonces, ¿qué ocurre en el primer periodo o en el primer mes? Abonamos un interés de $1,000. Una amortización que sería igual a cero, equivalente a cero, porque aún no abonamos nuestra amortización. Entonces, el pago o la cuota que estaremos realizando en el primer periodo sería la suma del interés más la amortización, que en todo caso quedaría $1,000, ya que nuestra amortización es cero.
Al final de este primer periodo, entonces, seguimos teniendo un saldo de $50,000. En el segundo periodo ocurre exactamente lo mismo. Nuestro interés será de $1,000. Nuestra amortización quedará todavía en cero. Y nuestro pago, desde luego, será 1,000 más 0, que en este caso vendría a ser equivalente a 1,000 nuevamente. Seguimos teniendo un saldo de $50,000 al final del segundo periodo o el segundo mes. En el tercer mes ocurre exactamente lo mismo. El interés sigue siendo de $1,000. Nuestra amortización sería 0. Ustedes pueden poner 0, un guión como yo lo estoy haciendo. Al sumar equivale a un pago de $1,000. Entonces seguimos teniendo un saldo de $50,000. En el cuarto mes, es decir, en el cuarto periodo, seguimos teniendo un interés de 1,000, congelamos nuestra amortización, nuestro pago sería de 1,000, y aquí tenemos nuevamente un saldo de 50,000. Como ven, es muy repetitivo y bastante sencillo. En el quinto periodo seguimos teniendo $1,000 de interés, una amortización de 0, un pago equivalente a la suma de ambos, que es de $1,000, y finalmente seguimos teniendo $50,000 de saldo en el quinto mes. Ahora, en el sexto mes, ¿qué ocurre? Tenemos un interés de $1,000 desde luego, pero la amortización ya lo hacemos con la totalidad correspondiente, es decir, $50,000. La suma aquí sería 51,000. Entonces, restando el saldo de la amortización, nos queda un saldo de $0. Entonces, esta es la característica principal del sistema americano. Es muy sencillo. Un pago íntegro, es decir, al final de vida de nuestro periodo, es decir, en este caso, en el sexto mes abonamos la totalidad y con eso cancelamos la amortización. Entonces, tenemos un interés de $1,000, $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, perdón. Al finalizar esta transacción financiera, tenemos una amortización de 50,000, desde luego, y la sumatoria reproduce $56,000, que vendría a ser la suma de esta columna: 51, 52, 53, 54, 55 y 56,000. Es decir, el sistema americano es bastante sencillo de aplicarlo, es más sencillo que ambos métodos, el francés y el alemán, que estuvimos analizando con anterioridad. Así es que espero que lo apliquen sin mayores dificultades y que hayan comprendido. Nos estaremos viendo en una próxima. Muchas gracias. Esta columna, 51, 50. Muchas gracias una vez más a la colega. A ver, ¿qué podemos nosotros agregar aquí, ¿no? Primero, digamos, ya desde el punto de vista financiero y hasta económico, ¿no? ¿A quién le convendría, digamos, este tipo de operación? ¿Qué dicen ustedes? ¿A quién le convendría solamente pagar intereses ahí? Y al final pagar toda la arruga, la deuda correspondiente. ¿Qué dicen? Hola. Esto tiene que ver primero con el tipo de negocio, ¿no? Con el tipo de negocio correspondiente, ¿no? Por ejemplo, si se trata de un negocio nuevo, ¿no? Esto le vendría, digamos, como anillo al dedo, ¿no? Un negocio nuevo. Un negocio nuevo piensa que va a tener clientes, como también piensa que de repente ninguno va a llegar, ¿no? O piensa, digamos, si él se pone ahí en el negocio, inmediatamente otro va a aparecer, porque los negocios son así, ¿no? Y entonces, en ese tipo de negocio donde no se sabe cómo vendrán los días, los meses, los bimestres, los trimestres, podría ser adecuado. Digo podría, porque depende en cada caso, ¿no? Podría ser adecuado este método. Porque mientras hago la promoción, la publicidad, hago los contactos, visito las instituciones, difundo, promociono,
utilizo mis redes, qué sé yo, tantos mecanismos que se tiene ahora, por ahí los meses van pasando, pero mientras tanto yo solamente pago los intereses. Hasta ahí está bien, pero ¿qué condiciones debe cumplir, digamos, el prestatario, especialmente el prestatario para este crédito? ¿Qué condiciones? Aparte de la que ya acabo de indicar, ¿alguna otra? ¿Qué dicen ustedes, por favor? Adelante. Les cuento algo, ¿no? Les cuento algo que, por lo general, el empresario peruano no tiene, digamos, una cultura de ahorro, ¿no? No tiene una cultura de ahorro ni una cultura de reposición. Escuchen esa palabrita de reposición. Y comienzo a contarle, digamos, de algunas cosas que pasan. Por ejemplo, ¿por qué se creó la depreciación de activos? ¿Cuál es la filosofía, digamos, de la depreciación de activos? La depreciación de activos se creó, digamos, con la idea de que al considerar el desgaste de una maquinaria, un equipo, ¿no? El empresario pudiera ahorrar esa cantidad. Esa depreciación lo debería convertir en un ahorro, con el objeto para que después que termine la vida útil de un bien, él pueda comprar otro bien. Esto puede pasar, digamos, como en la vida cotidiana. Si una familia, como la nuestra, por ejemplo, por ahí hace un esfuerzo, incluso solicita un crédito y compra un carro para taxearlo, por decirlo, o hacer colectivo, o hacer servicios, distintos servicios corporativos que se pueden hacer ahora, ¿no? Pero de los ingresos que obtenga diaria o mensualmente o semanalmente, debería, digamos, una parte destinarlo al ahorro, porque ese vehículo en 5, 6, 7 años va a desaparecer, ¿no? O se va a deteriorar, ¿no? De modo que la depreciación fue tomada así, en ese sentido. Pero, ¿cómo se ve en la práctica? En la práctica nadie ahorra, ¿no? Ni las grandes empresas, ni los grandes empresarios que tienen ahí un pool de asesores, grandes economistas, contadores, hasta filósofos, ¿no? Pero sin embargo no han podido, digamos, hacer, digamos, que el empresario ahorre esas partes que se desprecian sus activos para poder recuperarlo, para poder recuperarlo luego. De modo que llegan, ahí el activo termina su vida útil y no tiene de dónde agarrar, no hay recursos. Y entonces hay que hacer en ese momento un préstamo, porque no tuviste la previsión de ahorrar. Igualmente cuando se crea reservas, las condiciones en la teoría están, ¿no? Por ejemplo, cuando en la situación financiera de una empresa dicen, hemos obtenido como 100.000 de utilidad. El Estado te dice, el Estado es más precavido que nosotros. El Estado te dice, mira, de eso se asigna un 10% para la reserva legal. Y esa reserva lo vas a utilizar cuando posiblemente tengas pérdidas y que lo podías tener, ¿no? Y eso nunca se sabe, y en algunos casos puedes perder y seguir perdiendo. Entonces, siempre estuvo ahí. Pero el empresario, ¿qué hace? El empresario solamente en el papel ahí, crea la reserva, ¿no? Pero no lo configura, digamos, como ahorro, ¿no? Porque en realidad eso debería terminar en un ahorro. Entonces, ¿por qué menciono esos dos casos ahí, ¿no? Porque está relacionado con esto. Porque para aplicar este método tenía que la persona que utilice este método o la empresa o sus funcionarios que utilicen este método tendría que tener esa idea, digamos. Si bien es cierto
el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto mes para este caso, no voy a amortizar, por lo tanto voy a pagar solamente el interés, pero debería yo prever ahorrar, ¿no? Ahorrar, ¿qué pasa si ahorro, digamos, 10.000 soles mensuales aquí en este caso? Al final voy a tener mucho más de lo que necesito. Y entonces podría, digamos, pagar tranquilamente el interés final, como amortizar el crédito total y tengo un saldo todavía ahí para utilizarlo en algo que me sea urgente, ¿no? Entonces, para eso, creo que estuvimos comentando, en las empresas falta eso, falta la cultura financiera, falta la cultura de reposición, como estuve mencionando, falta la cultura tributaria, falta la cultura de la ética empresarial y un montón de cultura que falta hacer. Y eso no se hace aquí en nuestro medio, pero sí se hace en otro mundo. Y por eso digamos que las empresas cada vez son más grandes. Y aquí al contrario, cada vez las empresas tienden más a desaparecer que a continuar. Tenemos por ahí, por ejemplo, los países nórdicos, ¿no? Los países nórdicos como Finlandia, Noruega, Dinamarca, ¿no? Y otros, ¿no? Estos países que viven en lo que se llama un contexto de estado de bienestar, donde pobres, al menos en el papel, no existen. Toda la gente tiene sus ingresos y la gente trabaja hasta los 50 años y después comienza a disfrutar la vida. En cambio, acá quieren ampliar la edad de jubilación de 70 a 75. ¿No? Ya no te jubilas a los 65, sino a los 70 y ahora a los 75. ¿no? Ya mueres de ir trabajando. ¿no? En cambio, los europeos, los americanos trabajan pues ahí a la cierta edad y comienzan a disfrutar. Porque saben, tienen esa cultura, digamos, de la previsión, ¿no? de ahorrar para el futuro. En estos países nórdicos, incluso en términos tributarios, por ejemplo, los estados dicen, vamos a cobrar un 10% de tal tributo. Y la gente sale, no, 10 no puede ser, vamos a pagar 20, porque eso no va a ser útil. Y claro, también no son estados corruptos, pues, porque acá el primer sol que entra están viendo ahí disputándose quién se la llevan. En cambio, en estos países, cada moneda del país es utilizado en el desarrollo, ¿no? En el desarrollo del país y por eso, digamos, que hay pobreza es mínima. Generalmente hay mucho desarrollo tecnológico y ni qué decir en el campo de la salud, la educación, ¿no? Al menos el caso de Finlandia, por ejemplo, que es muy conocido como que está ahí en el top de educación y todo eso. Entonces, esos comentarios que hago, quisiera que ustedes en el futuro, que son los jóvenes y futuros dirigentes de las instituciones, del país, lo apliquen. Culturas como eso de la previsión, cultura financiera, tributaria, la cultura ética, la cultura de la moral, etcétera, ¿no? Es de lo mejor. Eso va a ayudar bastante, no solamente a uno como persona, sino a tu entorno familiar, a tu entorno social y al país. Bien, ¿alguna pregunta, algún comentario de cualquier tipo? Bueno, hablando de creo, ya, parece que no hay preguntas, lo cual es bueno por un lado y también malo por otro. Es bueno porque han comprendido todo, se supone, ¿no? Se supone que han comprendido todo y por eso no quieren preguntar nada. Pero de repente no han comprendido nada, ¿no? Y esas condiciones tampoco van a preguntar, ¿no? Qué bien, en todo caso, ya sabemos que los canales para hacer preguntas, repreguntas, están ahí. Sobre estos temas vamos a poner una tarea ahí, una tarea
para estos días, como ya venimos trabajando así de ese modo. Las tareas tienen un peso de 40%. Avisen aquellos a veces que por alguna situación lo asisten, que dicen que trabajan. Yo no me preocupo eso, pero lo que me preocupa, digamos, es que en algún momento le falte nota, ¿no? Entonces, hay que ponerle énfasis a las tareas. Las tareas pesan un 40% y se califican independientemente del parcial y del final. El parcial tiene una nota que equivale al 30% de ese 20 que van a tener. 30%, ¿cuánto es? 6, digamos. El final igualmente vale 30% y equivale a algo de 6, ¿no? O sea, 6 y 6 ya tengo 12, ya estoy aprobado, sin prácticas, pero digamos con mis prácticas, las prácticas valen 60% y hacen 8 puntos, ¿no? Son 8 puntos. Entonces, no hay que dejar de lado esos 8 puntos. Incluso hay alumnos que, como la vez pasada le dije, que eventualmente no quisieron dar su examen parcial, se le fue la electricidad ese día, justamente, caprichosamente, se le fue en su examen, ¿no? Y no pudieron entregar, qué sé yo, ¿no? Y también, pues, no tiene 0 en el parcial. Pero ahora con la práctica ya tienes ahí, tienes un 8. Con todas las prácticas tienes 8 puntos. Más tus 6 puntos del final, ya tienes 14. ¿Para qué quieres? Ya no necesitas el parcial, por decirlo. Claro, pero lo ideal es tener los 6 puntos del parcial, los 6 puntos del final y los 8 puntos de las prácticas, ¿no? Ese es lo ideal, eso es lo que queremos en un estudiante que se jacta de tal, un estudiante villarrealino, ¿no? Muy bien. Con estas recomendaciones lo dejamos ahí. Gracias, buen día. Profesor, Sí, disculpe, dime. la tarea que va a dejar podría ser, por favor, no tanto, sino que la próxima semana tenemos un montón de posiciones en todos los cursos. Oye, Con todos mis compañeros, de los 6 cursos tenemos como 4 cursos, sesiones, y se esas nos exposiciones va a de, atormentar con todo. esas exposiciones son un engaño a muchachos, hombre. Cuando el profesor no quiere trabajar, ya manda exposiciones, ¿no? Así dígale que yo digo, ¿eh? Cuando el Y profesor también no quiere tenemos un examen de conta, el examen final de conta. Sí, profesor, por favor. Mire, cada asignatura tiene sus tiempos y movimientos, sus prácticas, ¿no? ¿Y por qué no le dicen a los profesores, no tomen, porque también de matemática no va a tomar? Dígale ahí, ¿no? ¿Por qué me llega a mí solamente? Bueno, Usted bueno. deja 6 casos, profe. Usted deja un montón, profe. No se Voy a hacer... moleste, profesor. No estoy molesto. Simplemente que es así, pues es una cosa con otra. Bien, no se preocupen. Estaré atendiendo sus peticiones. Gracias. Muy amable, ¿eh? Saludos. Listo, profe, gracias. Igualmente tengo un buen fin de semana. Muy amable. Igual, Gracias, para profesor, ustedes, por el para examen. ustedes. Nos vamos al final.